La Mula Verde llega gracias a Yachay. Crea hoy mismo tu tienda online en yachay.lat. Hola amigas y amigos de La Mula, soy Alberto Ñiquen y esta es una nueva edición de La Mula Verde. Esta semana empezó con una gran novedad a nivel global. Fue el inicio de la COP26, una cumbre climática de mucha importancia, porque en esta ocasión se busca que el Acuerdo de París, al cual se llegó en la COP21 en 2015, se implemente. Eh, Luego de un año de ausencia de esta COP debido a la pandemia, Glasgow es la sede y miles de ciudadanos, de negociadores, de sociedad, representantes de la sociedad civil y de periodistas están allá, siguiendo todo lo que estos negociadores de casi 200 países están llevando a cabo para enfrentar la crisis climática. Para hablar de ello, estamos con Pilar Acef. Ella es de Periodistas por el Planeta, es argentina y en este momento ella está en Glasgow. Desde la sala de redacción va a conversar con nosotros. Bienvenida a La Mula Verde, Pilar. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por tenerme en este espacio. Pilar, ¿cuál es tu balance de estos primeros días de la COP26? Como en todas las cumbres climáticas, se empezó con con los anuncios, con lo que esperaba la ONU. Escuchamos a Patricia Espinosa, a Antonio Guterres, al mismo Boris Johnson, que es el local, ¿no? Y luego el lunes y martes fue el día en que estuvieron los grandes líderes, los líderes mundiales, como se dice, y hubo muchos anuncios aparentemente exitosos, aunque no se dijo cómo se van a llevar a cabo esos anuncios. Hoy viernes, Glasgow ha sido sede de una marcha multitudinaria con jóvenes y muchos representantes indígenas, una marcha en la cual estuvo encabezada por Greta Thunberg, pero mañana va a ser la gran marcha, y seguramente será como en Madrid en 2019, en las cuales hubo decenas de miles de personas en las calles. Pilar, cuéntanos. Bueno, como vos decís, estamos terminando la primera semana, una semana muy movida después de 2 años de ausencia de negociaciones, porque venimos de 2 años de absolutamente nada o muy poco. Empezó muy alto, empezó con mucha expectativa, con muchos presidentes, digamos, también muchos ausentes, como los presidentes de China y de Rusia y de Brasil, que son personas y países que deberían estar en esta conversación y deberían contribuir proactivamente a solucionar este problema en el que estamos y esta crisis climática que cada vez se vuelve más dramática. Como vos decías, hubo un montón de anuncios, hubo un montón de promesas y de buenas intenciones. Hay muchas cosas que se firmaron y se declararon que son muy interesantes y pueden llevar a cambios muy importantes en la lucha contra el cambio climático. El tema justamente es que todos esos acuerdos, que todas esas palabras bonitas se materialicen en la realidad. A diferencia de otras situaciones y de otros momentos de promesa, ahora hay cuestiones muy concretas. Por ejemplo, más de 20 países, entre ellos Estados Unidos y Canadá, y Reino Unido también, se comprometieron a partir del año que viene, dejar de financiar a través de financiamiento público proyectos de combustibles fósiles en el exterior. Eso es algo muy inmediato, es un año. En un año eso debería frenar. Y como los dos sabemos, digamos, muchos países en vías de desarrollo dependen de este financiamiento para poder llevar a cabo sus proyectos de combustibles fósiles. Ahora, todo este dinero, estamos hablando de 18.000 millones de dólares por año, se iría a las energías renovables. Digamos, es un movimiento muy fuerte que, de concretarse de nuevo a fines del año que viene, significaría un impulso tremendo hacia la transición energética y realmente nos podría llevar
a ese mundo de 1.5 grados que necesitamos. Y no solo el que necesitamos, sino al cual los 200 países se comprometieron en el Acuerdo de París en 2015, digamos. Es realmente la meta vinculante que todos firmaron y que todos deben cumplir, pero bueno, es una meta que está muy cerca. Ya el IPCC nos dijo este año que nos quedan solo 20 años para llegar a ese lugar, digamos un máximo de 20 años, pero bueno, está muy lejos de quedarse solo ahí, y todos estos anuncios, de concretarse, podrían ayudarnos a que la temperatura no vaya más allá y que realmente tengamos una oportunidad de evitar lo peor de esta crisis climática, que es para la cual estamos reunidos hoy acá en Glasgow. De hecho, en su primera intervención, Antonio Guterres dijo que el mundo está acabando su propia tumba, quemando combustibles fósiles y destruyendo el medio ambiente. Pero en realidad esta COP nos hace ver que todo esto es mucho más que el medio ambiente. Se trata de la paz, se trata de la estabilidad y el bienestar de todos, ¿no? Porque en realidad uno no puede ver al clima o al ambiente en sí mismo como un silo. Digamos, el cambio climático es como una gran avenida que está atravesada por absolutamente todos los temas que nos son importantes: la economía, el reconocimiento de derechos, los derechos humanos, los géneros, situaciones sociales, la pobreza. Digamos, todo se ve cruzado por el cambio climático. Toda situación grave, la salud, la economía, la energía, digamos, todas son situaciones que todo está vinculado con el cambio climático. Y el error de muchos también sectores que se oponen a esta discusión es creer que esta es una conversación para ambientalistas y que todo lo demás pasa por otra vía. Y es toda una gran trenza de situaciones, y cada vez esas rutas están más pegadas y cada vez los impactos se multiplican y se conectan más, digamos. Cada vez son más costosos los impactos, cada vez son más irreversibles, cada vez impactan más a nuestras economías, a nuestra salud, a nuestra calidad de vida. Y cada vez hacen a las inequidades que existen, no solo en el mundo, sino dentro de cada país, más profundas. Lo hemos visto en estos últimos 2 años con la pandemia. Por supuesto, ¿no? Pero, a ver, una primera impresión también puede ser de que Estados Unidos ha recuperado su protagonismo con Joe Biden, ¿cierto? Sí. Él ha estado ahí, ha sido una de las estrellas en este día de los líderes mundiales, y habló de la política ambiental en Estados Unidos y todos sus deseos de manera global, ¿no es cierto? Como el anuncio que indicaste previamente. Pero sí, y sin duda se ha sentido la ausencia de Rusia y China, que esos 3 países son los principales emisores de gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Crees tú de que esta presencia de Biden va a servir para esta segunda semana? Me refiero, lo que ha dicho Biden como representante de uno de los países más poderosos, ¿servirá para lo que viene en la segunda semana, que son ya las negociaciones en sí? Definitivamente el retorno de Estados Unidos es uno de los grandes impulsores de que esto sea posible, ¿no? Y que se pueda hablar de nuevo de ambición climática, porque, digamos, hablar de ambición climática a nivel global con Estados Unidos fuera de la mesa es un poco inverosímil. Ahora, con Estados Unidos de nuevo, de hecho, muchos de los acuerdos de los cuales estamos hablando, por supuesto que hay un impulso muy fuerte del Reino Unido que quiere ver resultados en esta cumbre, pero también de Estados Unidos, porque este acuerdo de inversiones en el exterior que te comentaba antes, si los Estados Unidos no fuera parte de ese acuerdo, sería mucho más liviano, tendría mucho menos fuerza. Lo mismo que un acuerdo que se cerró sobre reducir las emisiones de metano. Los Estados Unidos es uno de los grandes emisores de metano en el mundo, lo mismo que Brasil. Entonces, que esté empujando y que realmente esté alentando a las economías menos desarrolladas a avanzar en este camino es muy importante. Tener a Estados Unidos siendo un bloqueador de las negociaciones definitivamente no ayudó a avanzar en estos últimos años de administración de Trump. Ahora tenerlo colaborando, bueno, ayuda. Sigue siendo difícil avanzar en las negociaciones, sigue estando trabado, y no va a ser fácil llegar a buenos resultados al final de la semana que viene, digamos. Pasados los anuncios rimbombantes, pasados los líderes,
Ahora queda la negociación técnica y las cosas pequeñas y toda la reglamentación que falta hacer del Acuerdo de París, y todo eso es muy difícil. Recordemos que la Convención Marco, este foro que hoy nos alberga, todo se decide por consenso y son casi 200 países que tienen que estar todos de acuerdo en las decisiones. Es muy difícil. Nos vamos a llenar de corchetes nuevamente. Siempre. Podemos contar con eso y vamos a ir contando cada corchete que sale del texto. Pilar, mucha gente que nos ve y que nos va a ver más tarde también no sabe qué significa esto de los corchetes. Cuéntanos, Mira, por favor. justo lo iba a explicar porque sé que es algo muy de la jerga. Cuando se negocian textos, como sucedió con el Acuerdo de París, el texto del Acuerdo de París mismo en un momento era un gran corchete, todas las cosas que no están acordadas, que falta discutir, se ponen entre corchetes. Y a veces, como son distintas opciones que se barajan, son muchos corchetes unos al lado del otro, cada uno encerrando cada opción. A medida que los países se ponen de acuerdo en cómo avanzar, esos corchetes se van borrando y va quedando el texto definitivo de lo que finalmente se decide y se aprueba en el plenario final de esta COP26, que se debería hacer el viernes 12, pero ya es hábito, costumbre y tradición que se retrase por lo menos 1 o 2 días al final de la cumbre, con lo cual estimamos que el sábado o a lo sumo el domingo, si Dios quiere, no más allá del mediodía, tengamos un texto final, como ocurrió en París y como ocurrió en Madrid también y en Polonia, que fueron las negociaciones anteriores que tuvimos a hoy. Siempre termina más tarde y venimos todos preparados para eso. Pilar, ¿cuáles son los principales temas que se deben entonces discutir en esta segunda semana? Y ya, tu olfato periodístico, tu olfato después de haber estado en otras cumbres climáticas, ¿qué te hace pensar? ¿Qué se puede lograr? Es una gran pregunta esa. Vamos a los temas uno por uno, por lo menos los más salientes, ¿no? Porque hay otros temas también, pero vayamos a lo más pesado y a lo que también más nos importa a los países de América del Sur. Por un lado está el financiamiento, el gran tema de esta COP, uno de los dos grandes temas de esta COP, que es la conocida promesa de los países desarrollados, de los 100.000 millones de dólares por año. Para los que no saben, en la COP de Copenhague en 2009, que fue una COP que terminó muy mal, los países desarrollados se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, entre 2020 y 2025 vamos a juntar 100.000 millones de dólares por año para dar a los países en vías de desarrollo y menos desarrollados para que puedan llevar adelante sus estrategias y sus políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. En ese momento lo que se define es 50% para mitigación, 50% para adaptación, y este monto como meta para cada año en este bloque de 5 años. A partir de 2025, en esos años se tenía que llegar a un acuerdo de qué iba a pasar a partir de 2025, pero el monto tenía que ser mayor a los 100.000 millones de dólares. El año pasado no se llegó, se comprometieron, que no es lo mismo que decir que ya están disponibles esos fondos, se comprometieron unos 70.000 millones de dólares. Este año tampoco se llegó a la meta. De hecho, se esperaba durante los primeros 2 días con los presidentes que anuncian dinero para el Fondo Verde del Clima justamente para llegar a la meta. No lo hicieron. Hubo muy poco anuncio sobre montos de dinero que iban a destinarse a este fondo. Con lo cual, lo que se espera y lo que muchos países del sur global esperan es que antes de terminar esta COP haya una clara dirección de cómo se van a juntar esos montos de dinero de acá a 25 y qué va a pasar después de 2025. Es uno de los temas más esperados y te diría más peliagudos. No está claro y sería muy poco probable de que para al fin de la semana que viene tengamos comprometidos y lleguemos a la meta de los 100.000 millones de dólares de este año, y seguramente tampoco se va a definir qué va a pasar a partir de 2025. Esto es por lo menos mi intuición. Es el punto más conflictivo, ¿no? Es uno de los 2 puntos más conflictivos, o uno de los 3 puntos más conflictivos, te diría.
porque el otro es el bendito artículo 6 del Acuerdo de París, que también está muy relacionado con este tema, que son los mecanismos de mercado y no mercado ligados al intercambio de emisiones, que es el tema que desde que se cerró el Acuerdo de París y se está negociando el libro de reglas es el gran tema sobre el cual no se ponen de acuerdo porque hay posiciones muy distantes entre los países que está muy difícil reconciliar. Ahora, por primera vez esta semana se logró, al final de Madrid habían quedado 3 textos posibles, ahora estamos en un texto. Se debería llegar a un acuerdo la semana que viene, se está empujando mucho que se llegue a un acuerdo sobre este tema la semana que viene. El problema con este tema es que un mal acuerdo es peor que un no acuerdo, y lo que está en riesgo ahora es que haya un mal acuerdo. Y que haya un mal acuerdo podría debilitar mucho las bases del Acuerdo de París. ¿Por qué se podría llegar a un mal acuerdo? Si tenemos el fin de semana te lo cuento entero, pero es que son muy distantes las posiciones y nadie está dispuesto a ceder. Y son cosas que son irreconciliables y tampoco hay nada con qué compensar eso que se negocia. Digamos, lo que estamos hablando es, hay un sistema que se creó de bonos de carbono con el protocolo de Kioto, y es cómo se va a trasladar todo el sistema al sistema nuevo. Eso es uno de los temas de contienda, o sea, si va a haber una transferencia de esos bonos o no, que recordemos, son bonos que ya se cumplieron, digamos, ya se redujo la emisión, ya se vendió, pero bueno, hay países que los quieren trasladar a este nuevo sistema, hay otros que están muy en contra de eso. Y después hay un tema que parece absurdo, pero que es otro de los temas que bloquea mucho la negociación, que tiene que ver con el conteo. Y cómo se cuenta esa reducción. Digamos, yo soy argentina, yo reduzco 10 emisiones, vamos a decirlo así en números muy inexistentes. Vos, Perú, me querés comprar a mí esa reducción, yo te la vendo, entonces vos lo tenés, vos lo descontás de tu inventario, pero yo Argentina también lo quiero descontar de mi inventario. Entonces, se tiene que definir cómo va a ser ese conteo, porque como están las cosas hoy, puede haber una doble contabilidad, entonces es una gran mentira. Porque en vez de contar 10, contamos 20, y a la atmósfera no se le reducen los 20, se le reducen los 10. Digamos, a la tierra, a la naturaleza no se le puede mentir con un inventario y números extraños. Pero bueno, esos son los temas que se están discutiendo más fuerte. Y después, otro tema de suma importancia para las naciones menos desarrolladas es el tema de las pérdidas y los daños, que son, digamos, son cómo se costea, cómo se financia aquello que ya no entra ni dentro de la adaptación al clima, ni a la mitigación, ya son daños. Las islas que están quedándose bajo del agua por el aumento del nivel del mar, ¿qué pasa? ¿Quién paga eso? ¿Quién se hace responsable? Bueno, ese es el otro gran tema, porque por supuesto las naciones desarrolladas no quieren tener que verse responsables de esto. Entonces, bueno, ¿cómo se soluciona esta situación? Porque la realidad es que esos daños y esas pérdidas ya están ocurriendo, con lo cual no es una negociación a futuro, es cómo hoy se lidia con esa situación, que para muchas personas, muchas poblaciones vulnerables del planeta, es la realidad con la que están lidiando todos los días. Así es, y en realidad son temas que todos los periodistas que hemos seguido las diferentes COP se van repitiendo, ¿no es cierto? Con algunos matices, pero nos volvemos a con encontrar distintos corchetes. Exacto, y nos volvemos a encontrar con los de siempre, con los que se oponen, con los que dicen, no, mejor más adelante, no estamos preparados, tanto el país o la industria tiene que estar preparada para ese cambio, y al final muchas cosas se dilatan, pero esta COP sin duda, empujada también por la ciencia, por la pandemia misma, por la sociedad civil, por todos esos jóvenes que están allá, bueno, por lo menos han hecho anuncios, ¿no? Y supuestamente esta vez van a llegar, dicen, a mejores resultados que en Madrid, pero pues todavía esperemos. Lo que sí, porque, sí. Lo que sí te digo que hay algo que cambió en esta COP en relación a COPs anteriores, por lo menos en mi experiencia cubriendo COPs, que
vengo desde la COP21 de París hasta hoy, es que por primera vez hay un alineamiento de muchos países de América Latina. En general, Argentina no funciona como un bloque en las negociaciones. Los países se reúnen en distintos bloques y negocian cada uno con su grupo, pero no es que hay, como en los países africanos, que hay una clara alineación africana y todos los países siguen una misma línea y negocian en conjunto. Eso no sucede en América Latina. Pero esta vez lo que sí estamos notando es que Argentina inauguró su discurso hablando de las responsabilidades comunes, pero muy diferenciadas. Esas fueron las palabras del presidente Alberto Fernández. Y esta es una línea que continuaron muchos de los países de América Latina. Posicionarse del lado de, bueno, la responsabilidad y con un claro llamado a financiamiento climático, a canje de deuda por acción climática, por mecanismos de pago, por reconocimiento de deuda ecológica. Digamos, esta es la primera vez que se ve tan claramente ese alineamiento de los países de América Latina. Claramente detrás de la línea de nosotros no somos los responsables históricos de este caos, nos corresponde tener que hacer menos, nos financian las medidas de deuda ecológica que tienen con nuestros pueblos. Y eso es un cambio sustancial en el discurso. Por supuesto, y debería ser un punto de quiebre para que América Latina esté más consolidada como las otras regiones, ¿no? Muy bien agrupadas, muy fuertes, muy consolidadas, sí, ¿no? Y porque finalmente una crisis climática va más allá de tu corriente ideológica como país, como gobernante, ¿no es cierto? Exactamente. Es algo transversal también políticamente, ¿no? Pero bueno, no, y aparte como sí. No, que aparte esto impactos en la naturaleza y con los temas ambientales, cada país en un sentido, porque la naturaleza no reconoce los límites políticos, geográficos, las líneas entre países. Digamos, los impactos de la Amazonía afectan a toda América del Sur. No importa que Bolsonaro sea presidente de Brasil o quién sea presidente de Brasil. La deforestación impacta en, por ejemplo, la lluvia que llegan a la pampa argentina. Digamos, la lluvia de América del Sur depende en gran parte de los ríos voladores que se generan en la Amazonía. No hay una distancia, no hay una diferencia. Digamos, la Tierra es una, los impactos son unos, los ecosistemas funcionan holísticamente, entonces necesitamos estar juntos en esta pelea. Y América Latina debería estar juntos porque al final del día hay intereses que son comunes. Y es una región que necesitaría estar mejor representada en estas conversaciones, porque si no, la voz de nuestros países disminuye, porque tenemos menos fuerza cada uno por nuestro lado. En cambio, en conjunto, tendríamos una voz muy fuerte. Y nuestras sociedades, nuestros pueblos latinoamericanos necesitan ese nivel de representación. Necesitan esa. Así es, Pilar. Y bueno, esta COP también, por la característica, por la coyuntura sanitaria, nos está mostrando a mucha gente fuera de la sede, ¿no? Mucha gente que ha ido... Sí. Por ejemplo, he visto ahora, no solamente por la manifestación que hubo hoy, pero hay muchas organizaciones de madres, de padres por el futuro, ¿no? Que se forman en todo este grupo apoyando, sí, a los jóvenes, pero muchas otras organizaciones las estoy viendo fuera de la sede y haciendo... Siempre hay, pero esta vez hay mucha más actividad, creo, fuera de la sede, ¿no? Sí, igual te digo, esta COP tuvo más acreditados incluso que la cumbre de París. Y que la cumbre de Copenhague, que fue la otra cumbre que tuvo mucha expectativa y una alta convocatoria. Hay muchísima gente acreditada. Ha habido casi 39.000, casi 39.000 acreditaciones, incluida, sí, la mía, pero no estoy ahí. Sí, y incluida la tuya. Y el predio alberga unas 10.000 personas, digamos. Hoy no hay tanta gente porque mucha gente se fue a la marcha, que empezó muy temprano, empezó a las 11 de la mañana,
y se extendía todo el día y después con los actos y los eventos. Pero hay días que incluso combinar por la cantidad de gente que está reunida. Hay mucha gente del sur global como quisiéramos, por las restricciones y por las dificultades para llegar, pero hay mucha expectativa. Hay mucho malestar, pero hay mucha expectativa también. Por supuesto. Es que esta COP tiene que ser una COP exitosa, sí o sí. Tiene que ser, el problema es que entonces hay que definir esto. No mucho la participación de la sociedad civil, de los observadores, no se los está dejando entrar a las negociaciones. Entonces es uno de los temas más fuertes, supuestamente es por los protocolos relativos al COVID, pero no está claro que sea solo por eso. Hay muy pocos observadores que están pudiendo entrar a la sala, lo que claramente le pone un punto de cuestión a la transparencia. Digamos, hay propios negociadores que están preguntando que es, digamos, es parte del proceso que los observadores estén en la sala de negociación, digamos, no es ninguna anomalía que está pasando que no están en la sala de negociación, está muy restringido el acceso, lo cual, como te digo, no solo pone en cuestión a veces la transparencia, supuestamente ahora se va a empezar a esa es la promesa de la presidencia, sino que también, digamos, la presencia de observadores en la sala también es lo que apuntala en algún punto la ambición del proceso, ¿no? Digamos, que se llegue a decisiones aún más ambiciosas que si estos observadores no estuvieran. Como te digo, la promesa de la organización de la COP26 es que esto va a empezar a mejorar. Recordemos también que es la primera COP que se realiza en pandemia, hay mucho cuidado, hay muchos miedos, digamos, porque puede haber contagios y estamos todos en un predio cerrado, entonces, digamos, también hay todo un aprendizaje que se va haciendo sobre la marcha y que es natural que así suceda. Pero bueno, es un problema la participación, los accesos, y vamos a ver cómo eso se resuelve o no a partir de la semana que viene. Bueno, Pilar, muchas gracias. Como en toda cumbre climática hay muchas actividades. Pilar se va ahorita a una de ellas, así que te agradecemos haber estado en la Mula Verde y de hecho vamos a volver a conversar la siguiente semana para ver cómo van esas negociaciones. ¿De acuerdo? Muchas gracias a vos por llamarme, siempre un placer hablar. No, ya Pilar. Te confirmo, la semana que viene volvemos a hablar. Veremos cuándo termina esto, así te puedo dar un raconto de la situación. Por supuesto. Amigas y amigos de la Mula, si quieren seguir la cobertura de la COP, también pueden leer nuestras notas en la página web de lamula.p y ahí estamos siguiendo la COP26. Muchas gracias, Pilar, y nos estamos viendo muy pronto, amigas y amigos. Chao. You okay? You need a minute? Cool. Okay. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Imagine if we had spent hundreds of billions per year subsidizing giant meteors.
That's what you're doing right now. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. As you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Vaya, vaya, ¿qué tal entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica, Apasionante.p. Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lat y encarna tu sueño. Yachai.lat, tu tienda online hoy.